Dios les continúe bendiciendo, queridos hermanos y amigos que nos escuchan. Le damos gracias a Dios por una oportunidad más que nos da de poder traer un tema diferente. Hoy en día vamos a hablar conforme a la palabra de Dios, el tema que dice, no llames Padre nuestro a nadie aquí en la tierra. Y vamos a empezar a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice en Mateo 23, versículo 9, no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Pero para entender este versículo, tenemos que empezar a leer desde el versículo 1 del capítulo 23 para que veamos qué es lo que quiere decir y a quién les está diciendo, para poder entender. Entonces leemos en Mateo capítulo 23 del 1 en adelante. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Le está hablando de los fariseos y los escribas. Así que todo lo que os digan, que os guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. En el versículo 6 dice, y aman los primeros asientos en las cenas y en las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. El versículo 9 dice, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno vuestro es vuestro Padre y el que está en los cielos. Así que el Señor mismo está empezando a hablar desde el versículo 1 del capítulo 23 de Mateo, le está hablando a la gente y a los discípulos, le está hablando sobre los fariseos y sobre los escribas, que ellos se creen que les digan, les gusta que les digan maestros, se paren en las esquinas y que le digan rabí, rabí. Rabí, rabí significa maestro. Entonces eso les gusta a ellos, que los llamen de diferente, también les podían decir padres. Entonces el Señor por eso les dice a la gente y y a los discípulos que no llamen Padre vuestro a nadie ni maestro. ¿Por qué? Porque ellos enseñaban otra clase de doctrina. Entonces, no se está refiriendo que no le diga padre a un padre de familia, a un padre espiritual de que se ganó a alguien para el Señor. No, no se está refiriendo a eso. Se está refiriendo que no llamen padre a nadie ni maestro a nadie porque ellos están enseñando otra doctrina, otras enseñanzas diferentes que el Señor trajo. Ahora, hay dos clases de padre. Está los padres terrenales y está el Padre espiritual. El Padre espiritual que es Dios, el que hizo toda la creación, el que hizo el universo, el que hizo la humanidad. Entonces mucha gente se creían dioses, se creían que ellos eran los grandes, el poderoso. En Hebreos capítulo 12, versículo 9 dice, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales y nos disciplinaban. ¿Por qué no obedecemos mejor al Padre de los Espíritus? Ya vio, estamos viendo la diferencia de dos clases de padres. Padres terrenales que nos disciplinaban y está el Padre de los Espíritus, que es Dios. A eso es que el Señor se refiere, que no diga Padre del espiritual, del que es Él, que no le digan padres a la gente. Sin embargo, en Malaquías 1:6 también nos confirma y dice, el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Pero si yo soy padre, dice el Señor Dios Todopoderoso, ¿dónde está mi honra? Entonces está poniendo el ejemplo de un padre terrenal y el que es un padre celestial. Entonces el Señor se está refiriendo que no le digan padre a ningún ser humano, porque no se lo merecen. Ningún padre terrenal puede hacer por usted lo que Dios puede hacer por usted. Lo que Dios puede hacer por mí, por cualquier ser humano, ningún padre terrenal puede hacer nada. ¿Por qué? Porque el poder lo tiene el Señor. Él es el creador, Él es el Dios todopoderoso. Ahora lo vamos a seguir confirmando en Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder,
porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existe y fueron creadas. Él es el Padre Todopoderoso. A eso se refiere que no le digan Padre a nadie. No se refiere Padre a terrenal, porque ahí está poniendo al Padre terrenal y al Padre espiritual, al Padre de las luces, al Padre celestial. A eso es que se refiere. Mucha gente están poniendo por ahí, no, que los evangélicos cristianos están hablando diciendo que no le digan padre a nadie, sabiendo que aquí en Éxodo 25 dice honra a tu padre y a tu madre, que en Efesios 6, 1, 2 al 3 dice honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Pero es que como no entienden que la palabra de Dios está refiriéndose al Padre Celestial. Ya vimos dos versículos, dos libros donde habla que son diferentes padres, que es Padre terrenal y es Padre espiritual. A eso se refiere la palabra del Señor. En Lucas 11, 1 al 2 dice que uno de sus discípulos le dijo al Señor, enséñanos a orar. Y el Señor le dijo, cuando oréis, ora así, Padre nuestro que estás en los cielos. Está hablando del Padre celestial. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Está hablando de ese Padre celestial. No está hablando de un Padre terrenal. Entonces que no le digan Padre a nadie. Solamente Él se lo merece, a ese Padre espiritual. En Efesios 4:11 nos habla que Dios estipuló 5 ministerios: apóstoles, profetas, pastores, evangélicos y maestros. Entonces ahí está la palabra maestro. Por eso el Señor también dice, no llamen maestro a nadie en la tierra, solamente yo soy vuestro maestro. Entonces no se está refiriendo a un maestro que enseña en las escuelas o un maestro que enseña en las escuelas dominicales, porque él mismo constituyó maestros. Entonces se está refiriendo a que no le digamos maestro a alguien que enseñe otra cosa, que no sea lo que el Señor nos enseña. Nosotros somos maestros porque enseñamos la palabra de Dios, pero no enseñamos lo que nosotros queremos. Nosotros enseñamos lo que el Señor nos mandó, porque Él es el maestro de maestros. Pero la palabra de Dios dice que no digas maestro, pero sí, pero que no le diga maestro es a alguien que enseña otra cosa que Él no nos enseñó. Y se lo puedo probar en 1 Timoteo 6:3. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, entonces a eso se refiere. Cuando alguien enseña otra cosa que no es lo que Él nos enseñó, entonces dice que no le digamos maestros a ellos. No se refiere a maestros de escuela ni nada de eso. Entonces muchos como no tienen la capacidad para hablar, para entender la palabra de Dios, se van muchas veces, por ejemplo, las iglesias tradicionales, se ponen a decir, no, que esos cristianos evangélicos están muy equivocados, porque la Biblia dice que no digas maestros a nadie, entonces yo no voy a ir a una escuela y decirle, maestro, la Biblia dice que no le diga maestro. No es que no se refiere a esa clase de maestros, se refiere a maestros que enseñan otra cosa que el Señor dijo que no enseñaran. En 1 Timoteo 1:3 también dice que manden a algunos que no enseñen diferente doctrina. Por eso Jesús les dijo a la gente, no digan a nadie maestro. En 1 Timoteo 1:3 lo dice, es que enseñan otra doctrina. Nosotros enseñamos lo que el Señor nos enseñó. Nosotros no estamos enseñando nuestras propias enseñanzas, lo que nosotros queremos. Sin embargo, la palabra de Dios dice en 1 Timoteo 4:1, dice que vendrán muchos enseñando doctrinas de demonios. A esos no hay que escucharlos, a esos no hay que decirle maestros. No se refiere a maestros de aquí. Entonces, como mucha gente en muchas iglesias
hay gente que no lee la palabra de Dios, entonces creen todo lo que el sacerdote o el pastor les dice. No, que la Biblia dice aquí, que no diga. Entonces, como no entienden y creen que es así, lo aceptan. Sí, 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 eso es así, gloria a Dios. Y ya lo creen todo. Por eso en 1 Timoteo 1:17 dice, si invocáis al Padre Dios celestial, aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo. Estamos hablando del Dios Todopoderoso, el que hizo los cielos y la tierra. También podemos ver de un padre que se le puede decir como Pablo le dijo a, a Filemón, les dijo en Filemón versículo 10 dice, te ruego por mi hijo Onesio, a quien engendré en mis prisiones, él lo toma como un hijo, se lo ganó espiritualmente. O sea, si yo me gano a alguien para el Señor, si yo le predico la palabra de Dios y él empieza a buscar de Dios, él es un hijo mío porque yo me lo gané. Pero él no me está diciendo padre, yo lo considero como un hijo espiritual. Sin embargo, cuando la palabra de Dios dice no digáis padre a nadie, se refiere al Padre Dios Todopoderoso. Un padre no puede hacer lo que Dios puede hacer por ti. A eso se refiere. Dios es el que tiene el poder, la gloria y la honra. En 1 Corintios 4:14 dice, sino para amonestaros como a hijos míos, es eso aquí en la tierra que se le llama hijos espirituales o hijos de la carne, hijos de padres que son nuestros padres, que son padres biológicos. Sí se les puede llamar padre, ¿cómo que no? Por eso hay que entenderlo. Entonces Dios se contradeciría. Dios se contradeciría diciendo, no llames padre a nadie, sabiendo que él mismo dijo, honra a tu padre y a tu madre, sabiendo que él mismo dijo, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la tierra. Él no se va a contradecir. Es la gente la que se contradice. Que no llamemos padre ni maestro solamente a él, a Jesucristo que nos enseñó lo que el Padre le mandó. Que no le digamos maestro a otros que enseñan otra cosa. En Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. No de un Padre terrenal desciende todo don perfecto, sino del Padre de las luces, el que hizo los cielos y la tierra, la creación. A ese es el que debemos de decirle padre. Hay mucha gente por ahí en las iglesias tradicionales que les gusta que les digan padre, padre, padrecito. No, porque él no es tu padre. Hay mucha gente que están en una iglesia, por ejemplo, en su parroquia y están asistiendo ahí y le dicen padre al padre de ahí. A eso él no es padre tuyo, porque si tú te vas a otra iglesia, también que es de la misma iglesia tradicional, al cura de allá también le vas a decir padre y él no te ganó para el Señor. Y tú le dices padre, ¿por qué? Porque es una tradición, es una costumbre y a ellos les gusta que les digan padre. Como los fariseos, el Señor le dice, como los fariseos y los saduceos que dicen que se paraban en las esquinas y que les digan maestros, que les digan rabí, rabí. El Señor no quiere que nosotros seamos así. El Señor le dijo a los discípulos, ustedes no quieren que les digan maestros, maestros en el sentido de que van a enseñar otras cosas. Si nosotros enseñamos, enseñamos lo que el Señor nos da, porque todo lo que nosotros hablamos es conforme a la enseñanza del Señor, lo que Él nos da a la palabra de Dios. Ahora, si alguno viene y trae otra enseñanza, dice que no debe de escucharlo, como dice en 1 Timoteo 1:3, que manden algunos que no enseñen diferente doctrina, sino la que el Señor nos enseñó. Así que ya está aclarado eso de que hay dos clases de padre, padre terrenal y padre celestial. Que no le digamos nadie a padre al Padre celestial. Que no le digamos maestro, solamente el maestro, el que nos enseñó a nosotros por medio de su palabra. Podemos decirle padre
a nuestros padres terrenales, pero uno que no es mi padre, ni es familia, y aunque sea religioso, cristiano, evangélico, no se le puede decir padre. Solamente al Padre Celestial primeramente, a nuestros padres terrenales, pero otro que no es nuestro Padre, no se le debe de decir. Yo les continúe bendiciendo y espero que esto haya sido de mucho beneficio para usted, para que usted se pueda informar y cuando alguien venga y le diga cosas, usted defiéndase con la palabra. La palabra de Dios dice que es más cortante que una espada de dos filos. O sea, una espada tiene dos filos, un filo por aquí y otro filo por acá. Cuando alguien venga a decirle una cosa que no es, usted se defiende con la palabra. Por eso hay que escudriñar la palabra. Yo les continúe bendiciendo grandemente y sigan hacia adelante. Hasta el próximo tema. Amén.